Aquí comienza Nuestra América, transmitiendo desde RTV, más internacional en Colombia. Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Saludos amigos, a esta hora abrimos la agenda de Nuestra América para revisar temas de interés más allá de la noticia. Se abre una página para la historia política del Perú. Keiko Fujimori es la nueva presidenta del país, dando un giro geopolítico a varios años llenos de escándalos y destituciones. Hablamos con un reconocido periodista peruano para analizar el trasfondo de lo ocurrido en el Palacio de Gobierno y que ha trascendido en el panorama mundial. Brasil le apuesta a China en la recta final de un año electoral, marcado por diferendos con Washington y algunos conflictos extraterritoriales. Consultamos a un experto brasileño a quien le favorece el ambiente y qué podría pasar en las urnas el próximo octubre. Asistencia técnica Tony Simón y Danilo Fuentes Cortés. Producción Hernán Llanes. Voces informativas César Grajales y Ricardo Espinosa. Este es el país que recibimos hoy. Un país con un potencial infinito, pero trabado por la desorganización, golpeado por la inseguridad y fragmentado por la desconfianza. Y hemos sido testigos a través de la historia de la posición de la señora Keiko Fujimori como presidenta del Perú, el nombramiento del nuevo gabinete, en un escenario internacional y los desafíos de gobernabilidad para analizar en este espacio de Nuestra América. Para eso damos la bienvenida al señor Enrique Vidal Vidal. Él es periodista, director general de Sintonía TV, también ex reportero que laboraba en el Congreso de la República, precisamente del hermano país. Señor Vidal, bienvenido a Nuestra América. Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que están en sintonía de Nuestra América. La señora Fujimori se convierte así en la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia del Perú. Señor Vidal, más allá de la simbología histórica como tal, ¿qué impacto real podría tener este hecho en la cultura política peruana y en la participación así de las mujeres en los más altos niveles de decisión del Estado? Así es, como usted lo ha dicho, es la primera vez en la historia republicana de nuestro país que una mujer logra, mediante el voto popular, acceder a la primera magistratura del Estado. Keiko Fujimori había participado antes en 3 elecciones, había pasado a segunda vuelta, pero no había logrado ganar la presidencia de la República, que sí lo consiguió en estos últimos comicios. Y un discurso de menos de una hora, aproximadamente 45 minutos, donde en forma de un gran resumen dio los lineamientos de su plan de gobierno, ¿no? Enfocados principalmente en la lucha contra la inseguridad ciudadana, en la generación de empleo, en la reactivación de las obras de infraestructura que tanto necesita nuestro país y fundamentalmente dio un mensaje de apertura porque el gabinete conformado por 19 ministros en su mayoría no son militantes del partido de gobierno, que es Fuerza Popular. Ha incluido algunos personajes que han sido críticos de ella, de su padre, el presidente Alberto Fujimori, que en paz descanse, y eso también es un mensaje político. Sí, si le parece, señor Vidal, vamos a comenzar, que usted muy bien ha citado los puntos, a desglosar lo que ha sido su intervención. El balance general del discurso, muchos hablan que hubo vacíos, por no mencionar temas como la minería ilegal, el tema de China, la guerra comercial de aranceles con los Estados Unidos, la situación de Puno como tal. ¿Considera usted quizá que este discurso respondió a las principales promesas de campaña o identifica quizá diferencias entre el mensaje electoral y ahora la hoja de ruta presentada desde el Congreso? Bueno, ha estado en sintonía con lo que ella ha pregonado durante la primera y la segunda vuelta electoral. La principal exigencia de la ciudadanía es la lucha contra el crimen organizado, el sicariato, las extorsiones, los crímenes que se dan por lucro, ¿no?, en nuestro país. Y yo creo que ella abordó desde el saque ese tema, dándole la responsabilidad
principal a las Fuerzas Armadas, que de acuerdo a nuestra constitución política pueden hacerse cargo del orden público en situaciones de emergencia. Vamos a ver cómo va a articular esa propuesta, ese enunciado, porque no lo ha podido desarrollar. Y en relación a los puntos que usted ha tocado, que también son importantes, y yo coincido con la mayoría de analistas que dicen que en un mensaje de 28 de julio no se puede pues dar una oratoria de 5 horas como hemos tenido en alguna ocasión con algún presidente de mala recordación. Y aquí es un tema de exponer, y cuando va el gabinete a la Cámara de Diputados a exponer la política general del gobierno, ahí sí puedes explayarte y durante el debate empezar a desarrollar los diferentes puntos. Sí. Ella ha abordado, por ejemplo, el tema del sueldo mínimo vital, que se va a incrementar a partir de agosto por decisión del gobierno, solo fija el Ejecutivo. También algunos programas sociales como pensión 65 para personas mayores que no tienen una jubilación y que el Estado les entregaba alrededor de $100. Ahora ya ha anunciado que se duplica alrededor de $200 y algo más, ¿no? Entonces son cosas muy puntuales con relación a un mensaje de apertura. Y que dijo que ella no venía a hacer milagros, sencillamente a pedir, a exponerlos y a trabajar en equipo. Señor Vidal, la ausencia de legisladores de Juntos por el Perú durante parte de la ceremonia y el retiro, improperios y rechazos a lo que ha sido esta toma de poder evidenció que la polarización política sigue presente. ¿Qué tan complejo será para la señora Fujimori construir esos consensos nacionales después de una elección altamente competitiva y que seguimos aquí en nuestra América de años de confrontación política? Bueno, usted ha mencionado un capítulo oscuro de la ceremonia. Si yo estoy en desacuerdo con un gobierno, por lo menos tengo que escucharlo. Al menos un gesto de cortesía es oír y después criticar. Si yo me retiro antes, estoy perdiendo, como se dice en el fútbol, por offside, fuera de juego. Y eso ha sido criticado inclusive por el presidente de Argentina, Javier Milei, que tuvo una expresión muy dura cuando le preguntaron acerca del retiro de la bancada del partido que perdió las elecciones, ¿no? Él me dijo, no, pues que la gente de izquierda es intolerante. Y no quiero repetir la calificación que él le dio, pero ya ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Señor Vidal, el gabinete que presentó y que juramentó la presidenta Fujimori, uno revisa los nombres como Luis de Galarreta, Elmer Cuba, Carlos Spa, César Astudillo y demás. ¿Qué lectura política le deja a usted esta composición del gabinete? ¿Predominaría el criterio técnico, la experiencia política o quizá la lealtad partidaria? No, hay una mixtura y como lo dije al principio, es una apuesta bastante intrépida, atrevida de la presidenta constitucional Keiko Fujimori de convocar, por ejemplo, a 2 ex candidatos presidenciales, 2 personas que la han criticado duramente, como Carlos Spa y Belaúnde Llosa, que es el nuevo ministro de Defensa, Carlos, que es periodista de profesión y que ha trabajado casi 15 años en la Embajada de Estados Unidos aquí en Lima. Es un hombre culto que fue opositor a Keiko durante la primera vuelta y en la segunda, cuando se hizo un frente contra la izquierda, él se unió a Rafael López Aliaga y a Carlos Álvarez para apoyar la candidatura de Keiko Fujimori. Entonces tú tienes ahí 3 ex candidatos presidenciales que no son del partido de gobierno, que han estado contrarios al fujimorismo y que Keiko los ha convocado y han aceptado participar de su gabinete. También quiero destacar la presencia del ingeniero Chan Escobedo, rector de la Universidad San Martín de Porres, quien ha aceptado ser ministro de Educación. Él fue presidente del Consejo de Ministros en el segundo gobierno del presidente Alan García, que en paz descanse. Es una persona de experiencia. Otro político de mucha trayectoria es el ingeniero Rafael Rey, que en el año 1990 postuló con Mario Vargas Llosa, fue diputado, opositor a Alberto Fujimori, y después se convenció de las políticas económicas y de gobierno del padre de Keiko, y que ahora pues ocupa el trascendental Ministerio de Transportes y Comunicaciones en un país con un déficit de infraestructura
de 30.000 o 40.000 millones de dólares, tener a Rafael Rey, que es un hombre honesto, Claro. una persona que le puede dar un impulso a un sector donde tú generas empleo. Claro, estamos hablando con Enrique Vidal Vidal, periodista, director general de Sintonía TV, sobre lo que ha sido la ceremonia de juramentación, el discurso, la juramentación también del gabinete y lo que es esta puesta en escena ya real del nuevo gobierno peruano. La cercanía de Carlos Spa al haber trabajado en la Embajada de los Estados Unidos, el deseo manifiesto de la presidenta Fujimori de pertenecer al escudo de las Américas y por supuesto lo que diversos analistas coinciden que el gobierno peruano ahora consolida el retorno del país a una corriente política de centro derecha con otros gobiernos como lo han hecho Chile, Argentina, Ecuador, Paraguay y seguramente lo hará Colombia con el próximo presidente Abelardo de la Espriella. ¿Cómo podría influir en esta orientación ideológica ya de la región como tal, señor Vidal? Bueno, lo que usted menciona es absolutamente cierto, ¿no? Nosotros hemos vivido en los últimos años en un ambiente de confusión política, por decirlo menos, ¿no? Cuando teníamos un presidente como Pedro Castillo, que decía que era un hombre de izquierda, pero yo creo que él tampoco entiende realmente qué es ser de izquierda, o sea, protestar, hacer quema de llantas, bloquear carreteras, eso no es ser de izquierda, ¿no? O sea, hay que tener siempre los conceptos ideológicos bien claros para poder definir a los actores políticos, ¿no? Entonces, los últimos 5 años han sido de mucho caos a nivel del Ejecutivo. Los ministros duraban, pues, 2 meses, cambiaban constantemente las autoridades y terminó siendo, pues, víctima de su propia boca, convocando a un autogolpe que nadie siguió y hoy está Ujú. preso. Y uno de los temas políticos es el indulto, ¿no? Que se pedía en el gobierno saliente que salga esto perdonado por el presidente de la República y no lo ha hecho. Iba a Claro. ser una de las exigencias sobre Keiko Fujimori también en estos primeros momentos de su gobierno. Como usted lo dijo, ¿no? O sea, Ujú. la preferencia de Carlos Spa como canciller, ministro de Relaciones Exteriores, marca un claro derrotero, porque generalmente se elige para ese cargo a un diplomático de carrera. Y Perú tiene una buena escuela diplomática que se llama Javier Pérez de Cuellar, en memoria del ex secretario general de Naciones Unidas, Sí. y que a lo largo del tiempo ha sido reconocida dentro de esta parte de Hispanoamérica como una buena fuente de diplomáticos. Sin embargo, la presidenta Keiko Fujimori ha decidido entregarle esa responsabilidad a Carlos Spa y yo creo que no la va a defraudar. Nos esperan exactamente 1.826 días de gestión. Señor Vidal, en estos 30 segundos que nos quedan, concluye uno como que Perú le apunta a la seguridad como un eje central, que la economía pro inversión con sensibilidad social también está en la mira y que hay este nuevo alineamiento internacional. Pero como le he escuchado a muchos jóvenes, sobre todo, que no habían vivido un evento como tal, su pronóstico en 30 segundos si tuviera que proyectar el futuro político del quinquenio que comenzó la señora Fujimori, ¿cuáles considera que serán los 3 factores decisivos que van a determinar el éxito o fracaso del gobierno hacia el año 2031? A ver, en el corto plazo, si hay acciones concretas para frenar la ola de delincuencia común, va a tener un respaldo fuerte dentro de la ciudadanía. Y si aborda el segundo tema de la reactivación de algunos sectores productivos, como las obras paralizadas a nivel de los gobiernos nacional, regional y local, Ujú. y genera empleo, eso va a redundar definitivamente en su nivel de aprobación. Mirar hacia 5 años es bastante difícil y no me atrevería a decir qué va a pasar porque sabes que en nuestros países ocurren cosas y Claro. fenómenos. Ahora por ejemplo a fin de año nosotros estamos aquí, eh, a ver, en invierno, pero la temperatura es 85 grados Fahrenheit, 26 grados centígrados, lo cual está 10 grados por encima de lo que vivimos nosotros actualmente. Y eso indica que a fin de año vamos a tener un fenómeno natural conocido como
fenómeno del Niño con lluvias en el norte, desbordes por el calentamiento del Océano Pacífico. Ese clima de la madre naturaleza pues es algo que no podemos evitar, pero el clima político, ojalá que sea algo que los políticos sensatos puedan orientar hacia donde se merece el pueblo peruano. Que no esté tan caliente como el anómalo invierno que vivimos. Un gran abrazo, señor Vidal. Gracias por atendernos. Enrique Vidal, periodista y director general de Sintonía TV, ex reportero que trabajó en el Congreso de la República del Perú. Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar. Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. A esta hora usted escucha Nuestra América a través de GDS Radio en Mar del Plata, Argentina, Radio El Salitre en Sierra Gorda, Chile, Radio Cadena 5 en Cali, Colombia y Radio Máxima FM en Paraguay. Una producción de Martín Noticias. Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. A través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Nuestra América. Tivemos que negar o visto para 2 jovens que eles estão mandando para o Brasil para se intrometer nas eleições brasileiras. Brasil entra en la recta final hacia el 4 de octubre con la política exterior convertida en campo de batalla electoral. Flavio Bolsonaro ya es el candidato oficial del PL, Partido Liberal. Lula enfrenta aranceles estadounidenses acumulados de hasta el 37.5%, la peor crisis diplomática con Argentina en años. Para entender qué significa todo esto, a poco más de 2 meses de la elección presidencial en Brasil, nos acompaña directo desde Washington el doctor Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Bienvenido a Nuestra América, doctor Leonardo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctor Coutinho, el presidente Trump renovó por 1 año la llamada emergencia nacional contra Brasil. En contexto, porque nos escuchan en muchos países, ¿qué es esto? Pues la emergencia nacional, la figura legal que le permite al presidente de Estados Unidos declarar que otro país representa una amenaza extraordinaria y actuar por decreto sin pasar por el Congreso. Esto es lo mismo, el mismo instrumento que sirvió pues de base para los aranceles que hoy suman a Brasil 37,5% de los productos que exportan. ¿Es esto un mensaje jurídico o un mensaje político a 67 días de la elección por parte de Washington? Mira, es posible que sea una combinación de los 2 puntos, porque si nosotros miramos la primera decisión de la emergencia aplicada por el presidente Trump, fue muchos meses atrás, entonces no tiene una relación directa con la elección. ¿Qué pasa? Es que Brasil no ha hecho esfuerzos para negociar esto, ¿no? Muchos países, por ejemplo, Japón, muchos países latinoamericanos, europeos, enviaron a tus negociadores de Estados Unidos para intentar bajar los aranceles, hacer acuerdos, y el Brasil no ha hecho. El presidente Lula ha tomado una decisión de crear una imagen de pelea con Estados Unidos para generar una victoria interna, porque esto ha ayudado mucho a él en las encuestas electorales que enviaron que la resistencia, vamos a decir entre comillas, ha dado a él mucho más respeto por parte de los electores por el tema de la defensa de la soberanía nacional. Por el otro lado, sí, el presidente Trump y la administración Trump, vamos a decir, ha tomado esa decisión de renovación por 2 factores, o 3 tal vez. Uno, es que Brasil no ha trabajado para arreglar las cosas. O sea, la gente se olvida que Brasil también es un país con muchas profesiones comerciales, ¿no? Y también con violaciones
al tema de derechos humanos, con violaciones también comerciales, con muchas protecciones, no respeta, por ejemplo, he permitido mucho la piratería en los productos que son hechos por empresas de Estados Unidos, y todo esto está en la mesa en discusión. En Brasil, lamentablemente, he preferido asumir una posición de conflicto y no buscar una solución diplomática. Un tema importante también con relación a Brasil recientemente, y es que pues Lula o el gobierno de Lula negó los visados a 2 funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos que venían a hablar de integridad electoral. Washington dice que era una viaje de rutina, pero en Brasil dicen que era injerencia. ¿Quién va a ganar esa narrativa? Lamentablemente, al que parece Lula, porque él tiene la ventaja que no está jugando para el público interno. Está enviando un mensaje porque hay una narrativa muy fuerte de que Estados Unidos está intentando intervenir en la elección de Brasil. Entonces, ¿qué ha hecho Lula? Ha hecho una aposta doble, o sea, más una vez, para intentar amplificar este mensaje que hablamos hace un rato de narrativa de soberanía nacional, para evitar que estos 2 altos funcionarios visitasen Brasil. Bajo una perspectiva estratégica es muy agresivo y todo la parte de Lula va tensionando las relaciones donde no hay que tensionar, ¿no? Los dos diplomáticos, me gustaría acordarte, no es la primera vez. Este año Lula también no ha permitido el acceso de otros 2 funcionarios del Departamento de Estado porque ellos tenían planes de visitar al presidente Bolsonaro, que está en cárcel de domiciliario, ¿no? Doctor Coutinho, para la gente que desconoce y escucha el nombre del presidente Lula da Silva, pues desde hace tantos años, la Constitución de Brasil, en contexto, ¿cuánto tiempo le permite a él o a una persona reelegirse o estar en el poder? La Constitución tiene un límite y al mismo tiempo no tiene ninguno. Uno puede ser presidente 2 veces seguidos, pero si hay un presidente intermedio cuando llega el proceso de los 2 términos, usted puede el candidato, el político puede pleitear nuevamente volver. Fue lo que pasó con Lula da Silva. Lula da Silva empezó 2 términos, empezó en el año 2003 y se quedó por 2 mandatos. Después de él, venido la presidenta Dilma Rousseff, que también tenía 2 términos, pasó por un proceso de impeachment en el segundo término, y después del presidente Temer, venido el presidente Bolsonaro por un término solo, y Lula da Silva logró vencer la elección en 2002 para este primer mandato. Entonces, es considerado como un restart, o sea, él está empezando este mandato y tiene derecho de pleitear más uno. Fui bastante tranquilo, bastante calmo en reafirmar que cualquier relación mía. Interesantísimo, doctor Coutinho, y en esa línea de elecciones que se van a celebrar en octubre en Brasil, pues el otro candidato es el señor Flávio Bolsonaro, como lo mencionaba, del Partido Liberal. Esta semana volvió a cuestionar las urnas electrónicas y bueno, el Tribunal Electoral lo desmintió de inmediato. ¿Le sirve al señor Bolsonaro este tema con su base, con la gente que le sigue, o podría ser un error político? Creo que es un error, César, porque mira, el sistema electoral de Brasil es totalmente digital, electrónico, ¿está bien? Los ciudadanos no hay una ánfora para meter el voto en papel, no hay una verificación, y el sistema tiene unas limitaciones para auditorías que hace un poco difícil comprobar cualquier evidencia de fraude o no. Y acá yo, de mi parte, no levanto ninguna sospecha sobre el proceso. Esto fue un error que el presidente Bolsonaro ha asumido en la elección pasada, y el hijo, que es Flávio, empieza a repetir. Bajo mi perspectiva, el problema del proceso electoral de Brasil es más profundo y es más de largo plazo. O sea, ¿qué pasó en la elección de 2022? En que el presidente Lula venció sobre el presidente Bolsonaro por un margen muy pequeño, fue la falta de equilibrio e igualdad en el proceso electoral. No, la justicia electoral de Brasil, o sea, las autoridades electorales, cerraban todos los derechos de Bolsonaro de hacer transmisiones de video, le ponía por mucho,
él no podía hacer acusaciones abiertas en contra del presidente Lula y los opositores. Pero por el otro lado, Lula tenía todos los canales libres, todos los derechos de hablar, no tenía tantos problemas judiciales que lo impedía de actuar en la elección. Esta falta de equilibrio ha dañado mucho la campaña de Bolsonaro y mi interpretación, mirando ahora desde lejos, ha contribuido para el proceso de radicalización y que llevó a esta falta de comprensión del proceso. O sea, muchos de los errores vinieron como una respuesta mal hecha a un proceso que no fue plenamente justo. Entonces, esta es mi crítica al proceso electoral. Lo que falta a Flávio Bolsonaro es convencer al elector del centro que él es la mejor alternativa. Y lo mismo para Lula. O sea, la pelea es para ese elector que no tiene todavía una decisión sobre a quién en uno de esos dos polos políticos. Doctor Coutinho. Que lo pague aquel que lo causó perdiendo en las urnas en octubre. Para colmo, la basura calma. Y ahí lo voy a detener un momento porque en esa línea, pues es que el presidente de Argentina, Milei, fue a Sao Paulo. Algunos dicen que insultó al presidente Lula en territorio brasileño y luego, pues ya sabe usted, retiró Brasil al embajador de Argentina. ¿Este abrazo internacional le suma o le resta al candidato Flavio? No, es un juego de 0-0, porque es un apoyo internacional que hace la base de que ya está convencida que Flavio es un buen candidato, lo hace más feliz porque ahí está Milei, ahí está Netanyahu haciendo apoyos claros y públicos a Flávio Bolsonaro, pero este tipo de pelea no agrega el voto del centro. No agrega el voto del centro porque el elector del centro está un poco harto o demasiado harto, la verdad, de este tipo de pelea. Lo que pasó en Brasil es verdad. Milei emitido opiniones muy fuertes en contra de jueces de la Suprema Corte, en contra del presidente Lula, en que literalmente lo llamó de ladrón. Pero el presidente Milei, más do que un apoyo directo a Flávio Bolsonaro, también estaba haciendo ahí como una reclamación, una vendetta a Lula, porque cuando Milei fue candidato, mucha gente se olvida, pero Lula da Silva ha apoyado la campaña contraria a Milei, enviado apoyo de profesionales de marketing. No se sabe, no se puede afirmar sobre fondos, esto sería leviano decir, pero personal sí, enviado personal que ha actuado en la campaña de Milei. Entonces esto se fue público y el presidente Lula ha visitado a la Cristina Kirchner en la cárcel domiciliaria en Buenos Aires, y he hecho acusaciones de que el sistema argentino no era justo, hacía lawfare. O sea, el presidente Lula se sintió muy libre para ir a Argentina en la condición de presidente y hacer críticas a Argentina, pero ahora se siente muy ofendido por Milei. Pero es una pelea en que básicamente es casi una retribución de una agresión anterior. Doctor Coutinho, le tengo que hacer una última pregunta. Le voy a pedir 30 segundos, pero es muy importante. Xi Jinping, presidente de China, llamó a Lula para respaldarlo y acelerar el acuerdo China-Mercosur. ¿Esto es diversificación comercial legítima o un realineamiento que le va a costar caro a Brasil en caso de que gane o la reelección el presidente Lula da Silva? Lula es antiamericano, a 100% anti de Estados Unidos. Es un realineamiento. Lula está buscando una forma de substitución. Entonces, esto es interesante, es grave porque Xi se presenta como este aliado que va a reemplazar, porque Lula está agravando las tensiones justamente porque ve este backup geopolítico. Y es interesante porque si uno mira las notas de Brasil y los medios occidentales, hablan de acuerdos con Mercosur. Pero cuando miramos las notas emitidas por los chinos, ellos no hablan de Mercosur, hablan de los BRICS. Porque sabe que Paraguay y Argentina están muy alineados con Estados Unidos, entonces ellos van a buscar alinearse con el grupo en que ellos tienen fuerza, ¿no? En el caso es el BRIC. Hablamos con el doctor Leonardo Coutinho, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Gracias por estar en Nuestra América. Muchas gracias por la invitación, para mí es un placer. Gracias. Nuestra América.
Y así terminamos una nueva entrega de Nuestra América, un vistazo a temas de interés más allá de la noticia. Hoy Perú, Brasil, pero no se pierda las próximas emisiones que le traeremos seguramente su país, la noticia importante que está sucediendo allí, junto a Ricardo Espinosa y César Grajales. Para Nuestra América.